Dos miembros de una familia numerosa han decidido formar una alianza por matrimonio. La primera familia tiene 7 hombres y la segunda tiene 7 mujeres. Las edades de los dos miembros de la familia coinciden. Las familias insisten en que todos deben casarse con alguien de su misma edad o con alguien de una posición más joven o mayor. Se ve el gráfico que representa los matrimonios agradables. Como en el gráfico de abajo, observe cómo tenemos un gráfico bipartito, y un posible acuerdo de matrimonio para todos los hombres y mujeres sería una coincidencia. La primera pregunta es ¿cuántos matrimonios? Los arreglos son posibles si exactamente 4 hombres se casan con mujeres que no son de su misma edad. Pensemos en esto en términos de X y ojos, donde si hacemos una X en el gráfico tenemos 2 hombres que se casan con mujeres que no son de su misma edad, y si tenemos una Y, tenemos un hombre y una mujer que se casan con la misma edad. Así que ¿por qué queremos el número de arreglos que son posibles si exactamente 4 hombres se casan con mujeres que no son de su misma edad? Tendríamos 2X y 3 ojos. Por ejemplo, un posible arreglo se vería así: hay 2 hombres que se casan con alguien que no es de su edad, y aquí hay 2 hombres más que se casan con alguien que no es de su edad. Aquí tenemos exactamente 4 hombres que se casan con mujeres que no son de su misma edad. El resto, 3 parejas se casan con alguien de su edad. Así que cada acuerdo posible en el que exactamente 4 hombres se casen con mujeres que no sean de su misma edad tendríamos que tener 2X y 3 ojos, lo que significa responder a esta pregunta necesitamos determinar cuántas permutaciones podemos hacer con 2X y 3Y, lo que nos lleva a la fórmula. Para el número de permutaciones o arreglos cuando el orden importa de n objetos cuando tenemos n⁻⁴ n⁻² a n⁻k indistinguible. Objetos. El número de permutaciones es igual a n factorial dividido por el producto de n⁻⁴ factorial n⁻² factorial hasta n⁻k factorial, por lo que en nuestro caso el número de permutaciones de 2x y 3y sería ser 5 factorial el número de objetos. Y luego se divide porque tenemos 2x y 3y, dividimos por el producto de 2 factoriales y 3 factoriales. Simplificando tenemos 5 factoriales que es igual a 5 por 4 por 3 factoriales dividido por el producto de 2 factoriales, y 3 factoriales que es igual a 2 veces 1 por 3 factorial. Simplificando 3 factorial dividido por sí mismo se simplifica a 1. 4 dividido por 2 simplifica a 2. 5 por 2 es igual a 10. Hay 10 posibles matrimonios, arreglos. En esta condición. La segunda pregunta: ¿cuántos arreglos matrimoniales totales para 7 hombres y 7 mujeres? Dada la única condición es que todos deben casarse con alguien de su misma edad o con alguien de una posición más jóvenes o mayores. Esta es una pregunta mucho más complicada. Para ayudarnos a responder a esta pregunta, analizaremos varios casos de familias más pequeñas y determinaremos las posibles número de acuerdos matrimoniales. Así que yendo a la siguiente diapositiva, ya he preparado mucho de esto. Tenemos un tamaño de familia de 1, un tamaño de familia de 2, un tamaño de familia de 3, un tamaño de familia de 4, también veremos el tamaño de una familia de 5 para determinar el número de arreglos. Será más fácil pensar en esto como determinar cuántas permutaciones podemos hacer usando X y Y, por lo que un tamaño familiar de 1, por supuesto, solo hay un acuerdo posible. Grabemos eso en la tabla para un tamaño de familia de 2. Podríamos tener 2 ojos, lo que significa que los hombres y las mujeres se casan con alguien de su edad, o podríamos tener un X. Cuando los hombres y las mujeres no se casan con alguien de su misma edad, estos son los únicos 2 acuerdos matrimoniales posibles. Grabemos los 2 y sigamos una y otra vez pensando esto en términos de X e Y. Probablemente sea más fácil, así que podríamos tener 3 Y. Para una familia de 3 personas podríamos tener una Y y una X. También podríamos tener una X y una Y. No hay otros arreglos posibles, tenemos un total de 3 arreglos. Aviso hasta ahora, el tamaño de la familia coincide con el número de arreglos matrimoniales, veamos si eso continúa. Luego tenemos un tamaño de familia de 4, podríamos tener 4 ojos. A continuación podríamos tener 2 ojos y una X. O podríamos tener una X y una Y, también podríamos tener una X, una Y o 2X apóstrofe S. Estos son todos los arreglos posibles. Aviso, aquí tenemos un total de 5 posibles arreglos matrimoniales, así que observe ahora que el tamaño de la familia no es el mismo que el número de arreglos. De nuevo, nuestro objetivo aquí es buscar un patrón en el número de arreglos. Veamos el tamaño de la familia de 5 en la siguiente diapositiva. Comencemos con 5Y. Ahora vamos a usar 1, 2,
3 ojos y una X, y ahora vamos a mover la X, usemos la disposición de Y y X y. Y ahora vamos a usar Y, X y Y. Y ahora vamos a mover la X a la primera posición que tenemos X. Y. Y ahora vamos a intentar usar 2X. Tenemos X. X y podemos tener X. Y X o podemos tener Y. XX y ahora que terminamos, no hay otros arreglos. Tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así que mirando el número de arreglos que tenemos 1, 2, 3, 5, 8. Esto debería recordarnos la secuencia de Fibonacci. Observe que 1 más 2 es 3, 2 más 3 es 5, 3 más 5 es 8 y así sucesivamente. Volvamos a la secuencia a la primera diapositiva. Otra vez tenemos 1, 2, 3, 2 más 3 son 5, 3 más 5 son 8, 5 más 8 son 13, 8. Más 13 es 21. 13 más 21 son 34 y así sucesivamente, pero recuerda. 1 fue el número de arreglos para el tamaño de la familia 1 que llamaremos al primer término sub 1, luego tenemos un sub 2, un sub 3, un sub 4, un sub 5 y así sucesivamente. Recuerda que estamos buscando el número de arreglos cuando hay 7 hombres, y 7 mujeres que serían un sub 7 que es 21. Hay 21 posibles arreglos matrimoniales y finalmente se nos pide que demos una relación de recurrencia que se ajuste a este problema. Bueno, para encontrar el número de arreglos, agregamos los dos términos anteriores en la secuencia, de modo que si un sub n es el número de arreglos matrimoniales, un sub n es igual a un sub n menos 1 el término justo antes de un sub n, y luego más el término antes de un sub n menos 1 es un sub n menos 2. Espero que esto te haya resultado útil.